Bueno, saludo con todos. Mi nombre es Lorena Chandi. Actualmente estoy siguiendo la maestría en Pedagogía del Paralelo F. En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre las partes del cerebro. Como definición, digamos que el cerebro es el órgano de estructura de funcionamiento muy complejo. Igualmente, el cerebro es la región más grande y destacada del encéfalo. Además, es encargado de controlar las funciones fisiológicas e interpretar los impulsos generados por el contacto que es nuestro entorno. Además contiene centros nerviosos para el pensamiento, la personalidad, los sentidos y movimiento voluntario. También se puede decir que consta de dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos hemisferios con sus funciones. Las funciones del hemisferio izquierdo dice que es la habilidad de numérica, de contar, de sumar, cuando vamos a la tienda a hacer un buen cálculo. De igualmente el lenguaje escrito, en este caso redactar, hacer un documento. De igual manera el razonamiento, cuando hacemos algún juego de ajedrez o algún juego que necesite realizar, digamos, tener un poco más de concentramiento. Además también el lenguaje hablado es este lenguaje lo que estoy haciendo en este momento. Igualmente dar discursos, conferencias, exposiciones, etc. También la habilidad científica y por último el control de la mano derecha. Estas funciones, lo que acabo de mencionar, son del hemisferio izquierdo. Ahorita vamos a hablar sobre las funciones del hemisferio derecho. En este hemisferio nos dice que también es del sentido artístico, la habilidad que ciertas personas tienen para tocar algún instrumento musical, para dibujar, para cantar, para hacer alguna obra de arte. También la imaginación. Igualmente dice el control de la mano o del lado izquierdo. Entonces esas son algunas funciones del hemisferio, en este caso el hemisferio que les acabo de mencionar derecho. ¿Sí? Y ya hemos hablado, ¿no?, un poquito del hemisferio, de cada uno de estos, que son dos en esta parte del cerebro. Bueno, he cogido como ejemplo uno de los hemisferios, en el cual también está dividida en diferentes lóbulos. ¿Ya? Como ustedes pueden observar, en la parte superior tenemos el lóbulo frontal. ¿Qué quiere decir? Este específicamente es el centro movimiento complejo, además es el centro de la elaboración de, digamos, del razonamiento, del pensamiento, en el control de las emociones. Puede ser tristeza, alegría, etc. También tenemos aquí el lóbulo parental. Este lóbulo parental específicamente es sobre el control de los sentidos, además del gusto, del tacto, del dolor, etc. También tenemos acá el hemisferio occipital. Tenemos el hemisferio occipital, que es el encargado, digamos, de interpretar imágenes visuales cuando nosotros observamos por medio de pantalla o simplemente, en este caso, yo estoy observando ahorita el cerebro. También, y por último, tenemos el lóbulo temporal. Este es específicamente para la audición, el olfato, el lenguaje y equilibrio y la memoria. Entonces ya hemos hablado hasta el momento sobre los tipos de lóbulos que tenemos. En este caso he hablado de 4. Bueno, continuamos. Vamos a hablar ahorita un poco por la parte interna del cerebro, ¿no? Tenemos la parte superior es del cerebro, como decíamos. En este caso también tenemos el cerebelo y el tronco encefálico. Entonces vamos un poquito a hablar sobre el cerebelo. Nos dice que el cerebelo es más pequeña, o más o menos se puede decir que mide la 8ª parte del cerebro. Como pueden observar, es una parte muy pequeña comparada con el cerebro. También es la encargada de mantener el equilibrio y coordinar los movimientos. Como decíamos, el cerebro, como pueden observar, es la parte más grande, o donde está la inteligencia, la capacidad,
de aprendizaje, el razonamiento. Las funciones se puede decir que distingue el rostro de las personas, rostros de animales. También esta zona es la que controla los sentimientos y emociones, lo que habíamos hablado antes sobre los hemisferios que teníamos, ¿sí? También tenemos el tronco encefálico, que dice, como el nombre lo recibe, es toda la masa cerebral, ¿sí? Vamos a hablar también un poquito de funciones, ¿ya? Las funciones principales del cerebro, como se mencionó, es controlar el equilibrio corporal y coordinación motora, los movimientos, también el aprendizaje y habilidades. Otra función del cerebro también controla actividades sensoriales y motoras y razonamiento de la inteligencia y la memoria. El encéfalo, el tronco, nos dice que es el centro de relevo de los impulsos sensoriales que van hacia el cerebro, con excepción del olfato y que viene directamente de la corteza cerebral. De igual manera, hemos acá hecho un poquito sobre la neurona, le he realizado específicamente un poco más amplia y que vamos a hablar un poquito más de las funciones a continuación. Continuamos con las funciones de la neurona. Nos dice que son células que se extintan fácilmente y trabajan principalmente en los impulsos eléctricos que se producen dentro del cuerpo. Su función se puede decir que es estimular, conducir impulsos nerviosos hacia el cerebro y la médula espinal. También las neuronas se localizan en el encéfalo, en este caso en la parte de aquí, donde que la médula espinal y los ganglios tienen diferentes formas y tamaños. De igual manera funcionan gracias a la combinación entre la electricidad y la química. Cada neurona tiene un cuerpo celular llamado soma, que se encarga de clasificar y organizar los impulsos que llegan y salen de ellas. Entonces aquí, como pueden observar, ya está una neurona específicamente que se habla, que dice que recibe estímulos y conduce impulsos nerviosos hacia el cerebro. Bueno, entonces como parte final y conclusión podemos decir que el cerebro, en fin, es la parte más importante en este caso, ya que es encargada, digamos, de nuestra memoria, ya que embarca, digamos, los sentimientos, movimientos del cuerpo. Es una zona, es un órgano importante y súper esencial, ya que como podemos y se habló de los hemisferios, cada uno de estos hemisferios, izquierdo y derecho, realizan diferentes funciones. Todos trabajan al mismo tiempo para, digamos, controlar todas nuestras extremidades que están en nuestro cuerpo. Bueno, hasta el momento les agradezco por su atención. Me despido y espero vernos en otras oportunidades.